La estructura de una liquidación de pensión. Bueno, para una liquidación de pensión necesitamos básicamente una historia laboral y unas normas. Las historias laborales que nosotros normalmente tenemos son las de Colpensiones, las que nos entregan los fondos privados y, lógicamente, información externa. Y las normas que vamos a trabajar prácticamente son las de pensiones. Vamos a ver en qué consiste un IBL, porque el IBL pues, hace parte, digamos así, de la estructura, hace parte también los IPCs y hacen parte de la tasa de reemplazo. Entonces, vamos a mirar esa información. Una historia laboral está compuesta por salarios, por fechas, por aportes, comisiones. Entre todos estos ejemplos tenemos las historias laborales que nos entregan otras pensiones. También tenemos información de las historias laborales con tiempos públicos que no se han cotizado a Colpensiones. La historia laboral de un fondo privado. Y hay que tener en cuenta mucho de que cada fondo de pensiones pues tiene su propio informe y sus propios formatos. No hay un estándar de cada uno de ellos. Y eso lo debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer una liquidación de pensión. Una historia laboral, entonces, nosotros podemos encontrar formatos. ¿Cómo los podemos encontrar? En formatos impresos de Colpensiones, o en formatos impresos de los fondos privados, en formatos en PDF de Colpensiones, en formatos de PDF de los fondos privados, en certificaciones de empresas, en archivos de Word, en archivos de Excel. Todo, o sea, una historia laboral se puede encontrar en muchas situaciones. Eso es lo importante que nosotros debemos tener en cuenta. Las normas entonces que prácticamente se tendrían en cuenta son la Ley 100, la Ley 797 del 2003, la pensión de vejez, pensión de sobrevivientes, pensión de invalidez y la indemnización sustitutiva. Bueno, la estructura de una pensión entonces la compone una fórmula, que es, tenemos que hallar nosotros cuál es el IBL y cuál es la tasa de reemplazo. El IBL lo entendemos como es el ingreso base de liquidación y es diferente el ingreso base es diferente al ingreso base de cotización, porque sobre este es que se hacen los cálculos a los aportes a pensión. El ingreso base de liquidación es el promedio de los salarios actualizados con el IPC a la fecha en que se va a pensionar una persona. Y sobre este es el que se calcula la mesada pensional. El IBL puede corresponder o al promedio de los últimos 10 años o al promedio de toda la vida. Pues estamos haciendo un derrotero, que eso nos va a servir para más adelante. El IPC, que es el índice de precios al consumidor. El índice es el índice que se utiliza para actualizar muchos conceptos y entre ellos tenemos lo que son los salarios, las rentas históricas para calcular el IBL. El artículo 21 de la Ley 100 del 93, esto es muy importante, dice, nos indica que se deben tomar los conceptos anteriores, ¿sí? Es decir, lo que son los salarios, las rentas históricas, y se actualizan anualmente con la variación del IPC al consumidor. El artículo 21, en la parte subrayada, dice, se actualizan anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor según la certificación que expidió el DANE. Pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que las Cortes cambiaron lo que es esta formulación, porque dice, los salarios o rentas ya no se actualizan con la variación del IPC, sino con el IPC. El IPC a utilizar no es el IPC de cada mes, sino el anual. Y el IPC es el emitido por el DANE. Vamos a ver aquí un anexo. Aquí lo que les quiero mostrar es algo muy importante. Aquí tenemos lo que son las series de IPCs desde el año 54 hasta el año 2019. Esta tabla es extraída del Banco de la República y del DANE. Nosotros lo que vamos a ver es lo siguiente, que la parte de los IPCs están compuestos por 4 columnas. La primera dice el índice, la segunda dice inflación y porcentaje de inflación anual, porcentaje de inflación mensual y porcentaje de inflación año corrido. Esta última columna es lo que habla la ley, que se actualizaban los salarios y las rentas históricas como tal. Esta última columna, ¿sí? Pero la actualización normalmente de esos salarios a través de estos porcentajes era muy engorroso, eran unas fórmulas muy largas porque había que coger desde el periodo histórico, empezar a incrementar con cada uno de estos con cada una de estas variaciones, una por una, hasta traerla al valor presente. Entonces, prácticamente las Cortes lo que hicieron fue que ya dijeron, no utilicemos esta columna,
sino que utilicemos esta, que es la que llama el índice, ¿sí? Y si observamos nosotros aquí, en esta parte, el índice dice aquí 2018-12, ¿sí? Estamos hablando de que el IPC es 100. Cuando se utilizan las bases de IPC, entonces hay una, digamos así, que ese es el que arranca siempre en 100. Y de ahí en adelante se empiezan a incrementar. Por ejemplo, aquí observen que en el 2019 el IPC se aumentó en el 3,8, por eso aquí el IPC del 2019-12 es de 103,80. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta, que esta columna, la primera que dice índice, es el que se utiliza para las actualizaciones de los salarios y traerlas a la fecha en que nosotros vamos a hacer la liquidación. Y segundo, observen que siempre estamos hablando de 12. ¿Por qué? Porque se toma ese IPC del año final, ¿sí? El año, del fin de año, y se toma siempre es el del año anterior. Entonces, supongamos en este momento quisiéramos hacer una liquidación al año 2020. Significa entonces que los IPCs que nosotros vamos a utilizar siempre es la del año inmediatamente anterior. Así estemos en el 2020, se va a tomar entonces el del 2019-12. Aquí en este caso sería 103,80. Entonces, esto es una introducción en esta parte y ahorita vamos a ver cómo es la parte práctica de ellos. Vamos entonces aquí a la presentación. Entonces ahí dice, hay algo importante, existen 3 bases de IPCs en este momento a tener en cuenta, la de 1998, la del 2008 y la del 2018. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las bases que nosotros tenemos que utilizar o cómo las debemos aplicar nosotros en las liquidaciones? Pues teniendo en cuenta esto, miren, hasta diciembre del año 2008, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar la base de IPC 1998, ¿sí? Esta base IPC prácticamente ya en los archivos del DANE prácticamente no están apareciendo. Pero el que lo llegara a necesitar, pues yo lo tengo guardado. Las liquidaciones que se realicen entre el año 2009 y 2018, le tenemos que aplicar los IPCs base 2008. Y a partir del año de enero del 2019, cualquier pensión que se haga a partir de ese momento, nosotros tenemos que empezar a aplicar el IPC base 2018. Muy bien, ahora vamos a hablar de la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es el porcentaje real del IBL que será cancelado como la mesada pensional. Digamos así que después de que se hagan unos estudios, el gobierno cada vez que hace sus actualizaciones pensionales, ellos llegan y dicen, bueno, del 100% que nosotros hagamos del promedio, no estamos en capacidad de entregar un porcentaje determinado. Entonces, por eso en la ley 797, prácticamente ellos están dispuestos a entregar para hasta el 80% de todo ese promedio como tal. ¿Cómo se calcula la mesada pensional? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tomamos el IBL que ya hayamos calculado, le aplicamos la tasa de reemplazo y eso es lo que nos va a dar a nosotros la mesada pensional. Las tasas de reemplazo, por ejemplo, para el régimen de transición, pues se calcula teniendo en cuenta el número de semanas, que empieza en 500, la 549 da el 45% y así sucesivamente en el régimen de transición. Entonces, lo máximo que el gobierno está dispuesto a entregar era hasta un 90% como tal. Para la ley de supervivientes, pues lo máximo que ellos están dispuestos a entregar era hasta un 75% como tal. Y vamos a ver entonces ahora lo que es la tasa de reemplazo de la ley 797. La fórmula dice es 65,5 menos 0,5 por S, donde R es la tasa de reemplazo y S se interpreta como el número de salarios mínimos vigentes. ¿Y eso cómo está conformado? Entonces, lo que hace es, se toma el valor del IBL y se divide en el salario mínimo, lógicamente, del año en que se pensiona la persona. Eso es lo que nos da a nosotros a entender entonces que es el valor del IBL, pero expresado en salarios mínimos. Así se conformaría entonces esta fórmula. Entonces, por ejemplo, dice, para calcular la S, vamos a tomar el siguiente ejemplo. Vamos a hacer una liquidación, supongamos al año 2020, el IBL
de una persona que nos dio fue de 3.500.000 y el salario mínimo es de 877.803. Entonces, para ese cogemos los 3.500.000 y los dividimos en 877.000 pesos. Ahí entonces a nosotros nos está dando 3,98. ¿Qué significa? Significa que simplemente 3.500.000 equivalen a 3,98 salarios mínimos. ¿Sí? Entonces ahí ya empezamos a conformar la tasa y ahora vamos a ver cómo nos da a nosotros la tasa de reemplazo. Entonces decimos que R es a 65,5 por punto 5 y por S. Ya colocando ya toda la información, reemplazando S por 3,98, nos da que la tasa de reemplazo inicialmente daría 63,51. ¿Sí? Eso es lo que nos da. Pero recuerden, observemos que básicamente la tasa de reemplazo es una función decreciente, donde hay una relación decreciente entre los ingresos del afiliado y que mientras más altos sean los ingresos del IBL, pues la tasa de reemplazo va a ser mucho menor. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque observen que siempre vamos a empezar con 65,5, pero de entrada ya nos empezaron a disminuir para la tasa de reemplazo. Ya eso es algo grave pues en el cuento. Ya vimos la primera parte entonces de la tasa de reemplazo. En este caso sería 63,51. Pero ya sabemos que la ley permite de que a partir de 50 semanas adicionales a las 1.300, pues nos va a permitir que esa tasa de reemplazo se incremente en un 1,5, pero tiene una limitante y es de que no se puede pasar esa tasa de reemplazo de un 80%. Entonces, si en el caso que estamos manejando, si fueron 1.675 semanas, entonces la fórmula que vamos a aplicar es la siguiente. Como es el excedente de 1.300 semanas y cada 50 semanas, entonces cogemos el total de semanas y la restamos sobre las semanas mínimas, que serían 1.675 menos 1.300 semanas, y esto lo dividimos en 50. Pero ojo, como es proporcional a cada 50 semanas, el cálculo de esto lo tenemos que tomar entero, ¿sí? Y a esto, ahí sí, lo multiplicamos por el 1,5. Entonces, aquí en este caso, nosotros diríamos que tenemos 7, ese es 7, el cálculo que tenemos aquí de las semanas totales menos ese el mínimo, o sea, 1.675 menos 1.300 dividido 50, nos dio un cálculo de 7. Y este 7 por 1,5 nos daría 10,5. Por lo tanto, 63,51 que teníamos anterior más 10,5 nos está dando a nosotros 74,01%, que sería entonces la tasa de reemplazo para el caso que estamos manejando. Muy bien, ahora ya hablamos un poquito con respecto a la tasa de reemplazo, los IPCs, pero entonces vamos a hablar un poquito más de cómo es la conformación del IBL. La función del IBL, tenemos esta fórmula, pero vamos a interpretarla, vamos a darle una claridad. Primero que todo, esto es la sumatoria de los siguientes cálculos. Por ejemplo, BA, ¿sí? Bueno, digamos así, K es el número de registro de la historia laboral. Vamos a mirar aquí una historia laboral. Aquí tenemos una historia laboral. Entonces, K es cada uno de estos registros, ¿sí? Es decir, que todo lo que vamos a hacer, se lo vamos a aplicar a cada uno de los registros de la historia laboral. Entonces, BA significa es el IBC actualizado, ¿sí? El IBC actualizado quiere decir esto, por ejemplo, aquí en este caso, inicialmente, 47.370, 70.260, 198. Estos valores que son históricos los vamos a actualizar a la fecha en que se va a pensionar la persona. Entonces, vamos a tomar ese IBC actualizado y lo multiplicamos por el número de semanas cotizadas con ese salario, ¿sí? Y este valor, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo vamos a dividir en el número de semanas cotizadas, que en este caso, largo, en este caso tendríamos 532,29. Los pongamos, cogí una historia laboral de una indemnización, pero las semanas que tengan ahí al final es el que nosotros aplicaríamos ahí. Entonces, les repaso.
¿Cómo se calcula el IBL? Lo que tenemos que hacer es tomamos el valor, el salario como tal histórico, lo actualizamos, eso lo multiplicamos por el número de semanas que se cotizaron y todo esto lo sumamos. Y el valor de todo esto nosotros lo dividimos en el total de semanas cotizadas. Puede que se vea un poquito enredado, pero ahorita lo revisamos bien. Ahora, hablamos del salario actualizado. Entonces, ¿cómo se hace la actualización del salario? Entonces, la actualización del salario, lo definieron las Cortes, que se dice así, se va a tomar el valor histórico o el salario histórico como tal, se va a multiplicar por el IPC actual, ¿sí? Que ya vimos, por ejemplo, en este caso, supongamos, si fuéramos a actualizarlo al año 2020, tomaríamos el IPC al 2019 y se divide sobre el IPC inicial de ese periodo, ¿sí? Entonces, vamos a mirar acá, ya vamos a mirar un ejemplito de esos. Bueno, el total de semanas, entonces depende de la liquidación, ¿sí? Cuando es para toda la vida, vamos a tomar todo el total de las semanas que se cotizaron. Pero si nosotros vamos a tomar la liquidación para los últimos 10 años, lo que se va a hacer es que se van a tomar solamente, se tomarían los 10 años, esto lo convertimos a días, o sea, por 365, y lo dividimos en 7 semanas, ¿sí? Lo que quiere decir que entonces nuestra liquidación, el total de semanas, cuando le vamos a hacer la liquidación, lo debemos dividir eso entonces es sobre 514,28. Si una persona le estamos haciendo sobre el total de la vida, STS sería, por ejemplo, 1.500, 1.700, pero para los 10 años lo que hacemos es dividirlo sobre 514,28. Muy bien. Vamos a ver entonces estos dos casos de liquidaciones. Vamos a tomar aquí una liquidación. Aquí tenemos entonces nosotros, por ejemplo, para toda la vida. Aquí tenemos, partamos de acá de la historia. Aquí tenemos nosotros toda la historia de una persona y lo que hacemos es que la capturamos, le vamos a hacer la liquidación. Entonces, una vez que nosotros la tenemos aquí digitada, observen que empezamos a organizar nuestra hoja. Lo primero que hacemos es que colocamos en una columna cuál es el IPC inicial de esos periodos, ¿sí? Aquí colocamos, aquí tenemos el número de semanas que se calcularon, que nos dice el nuevo sistema cuál es el número de semanas que aparecen ahí y cuál es el salario mensual de esa persona. Todo lo tenemos acá. Muy bien. Aquí arriba nosotros tenemos cuál es el IPC final al que nosotros lo vamos a traer. Aquí en este caso, por ejemplo, esta persona se va a pensionar al año 2017. Por lo tanto, este es el IPC al año 2017. Pero ojo, recuerden que existen tres tipos de base de IPCs. Como es el 2017, el IPC base que se debe aplicar es el 2008. Por eso aquí, aquí aparece por encima de 100, porque en el año 2008 es que el IPC empieza en 100. ¿Listo? Muy bien, entonces esta persona se va a liquidar en el año 2017. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es que tomamos este salario, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Este salario, para actualizarlo, tenerlo aquí actualizado, lo que hacemos es que tomamos los 21.420, lo multiplicamos por el IPC final, que es 133,39, y lo dividimos en el IPC inicial. Lo que quiere decir que este valor de 21.420 traído al 2017, que es cuando se va a pensionar, equivale a 837,893. Y lo mismo le vamos aplicando entonces a todos los registros que tenemos nosotros en nuestra liquidación. Entonces, una vez que ya tenemos esto, empezamos a hacer los cálculos para el IBL. Entonces, aquí vamos haciendo un cálculo del IBL por partes, por cada uno de los registros. ¿Cómo se hace este valor? Simplemente lo que hacemos es que cogemos este salario actualizado, ¿sí? Lo multiplicamos por el número de semanas que estuvo con ese salario, ¿sí? Y lo que hacemos es que esto lo dividimos en 1.428,33. Y así empezamos a obtener cada uno de los IBCs, o sea, este valor a cuánto equivale. En cierta forma, lo que estamos diciendo es 837.893 que tenemos acá.
que tienen 21,86, ¿cuál es la proporción que tiene 21,86 sobre 1.428? Y esa proporción se la aplicamos entonces a este salario. Básicamente eso es lo que significa. Entonces, este valor, lo que estamos viendo acá, significa que de 837,000 pesos, para mi IBL se van a ir 12,000 pesos, ¿sí? De estos 691,000 pesos, se van a ir 16,000 pesos. Pero entonces, ojo, aquí hay 12,000 y aquí hay 16. Alguien podría decir, ¿por qué es más? Si este salario es más bajito que este, porque tiene un IBL que va a corresponder un poco más. ¿Por qué? Porque es que este de arriba no tuvo sino 21,86 semanas y en cambio 691,000 pesos estuvo 34,71 semanas. Por eso es que este valor aquí es un poco más bajo, pero es un poco más alto. Este aquí es de 5,739, pero entonces, a pesar de que este es más alto el de arriba, pero observen que es que solamente estuvo 10,43 semanas, ¿sí?, de cotización. Entonces, esa es la explicación de qué es lo que significa estos salarios. Y algo muy importante a tener en cuenta es que mientras el salario esté muchísimo más atrás, ¿sí?, por actualización de IPC, los salarios van a ser muchísimo más altos. Mientras más el salario, mientras más acá del 2020 se encuentre, entonces la actualización de IPC es muy bajito. Hay que tener, esto es importante, por ejemplo, hay personas que quieren hacer, le faltan 6 meses, vienen cotizando con 2 millones de pesos y los últimos 6 meses les da por meter 5 millones, van a meterle una plata muchísimo más alta, pero ese valor, primero que todo, no se va a actualizar mucho porque prácticamente ya está casi que al mismo valor que se necesita. No es lo mismo meter un valor alto antiguamente a meterlo ahora. Eso no va a afectar mucho la parte de la liquidación. Bien, entonces nosotros, una vez que ya tenemos cada uno de estos valores de esta columna, ¿qué es lo que se hace? Se suma toda esta columna de ingreso, base de liquidación y la sumatoria de eso es lo que a nosotros ya nos arroja aquí como el IBL, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros tenemos esto. Ahora, una vez que nosotros tenemos este valor del IBL, ya lo que hacemos es que pasamos la información por la tasa por la fórmula de la tasa de reemplazo de la ley 797 y aquí nos arroja, por ejemplo, el 67,47. Veamos entonces cómo sale 67,47. Tenemos nosotros entonces aquí 1.587.897, ¿sí? Tenemos la fórmula 65 menos 0.5 y por S, ¿sí? Entonces, ese es el IBL sobre el salario mínimo de la fecha en que la persona se va a pensionar. Tenemos 1.517 y lo dividimos sobre 737 y el resultado de esto a nosotros nos da que es un 64,47. Ahora vamos a ver cuáles son los porcentajes adicionales que esta persona puede manejar. Entonces, ella tiene 1.428 y le restamos 1.300 sobre 50 por 1.5. Este resultado nos arroja a nosotros 3 puntos adicionales. Por lo tanto, 64,47 más 3 nos da 67,47, que es lo que nos dio entonces aquí la tasa como tal. ¿Y cuál es el valor de la mesada entonces de esta persona? Es 1.517.000 por 67,47 y nos da el 1.024.000. Este es el valor entonces de la primera mesada. Y cuando nosotros queremos saber cómo sería con respecto a los 10 últimos años, entonces tenemos las mismas formulaciones. Aquí tenemos el IBL, como lo hicimos el cálculo, solamente que ya lo tomamos sobre los últimos 10 años como tal. Y veamos entonces, aquí nos dice que da 67,62 la tasa de reemplazo. ¿Cómo sale? Entonces, perdón. Sale entonces tomando el 1,293,307 sobre 737, 717 para hallar la S y ya aplicando la fórmula nos da 64,62 y el porcentaje adicional nos da 3, por lo tanto entonces 64,62 más 3 da 67,62, que es la tasa de reemplazo que entonces tenemos acá. Entonces observemos algo aquí interesante. Con toda la vida a nosotros nos dio 67,47 y con los últimos 10 años 67,62.
Con los 10 últimos años, la tasa de reemplazo dio mayor. Pero muchas veces el hecho de que una tasa de reemplazo sea mayor no quiere decir que la persona se va a pensionar más. No. Lo que significa es que sobre el IBL se le va a aplicar un porcentaje más altico, pero no quiere decir que el valor de la mesada pensional va a ser mucho más alto, porque todo depende del IBL que nos haya dado a nosotros. Entonces aquí, mire que nos dio 1.293.000 con los 10 últimos años, pero con toda la vida nos dio 1.517.000. Ok. De pronto hasta aquí alguien tenga alguna pregunta, alguna inquietud del cálculo. No, no, César, muchas gracias. Bueno, listo, perfecto. Esta presentación con los cálculos y todo, ustedes van a quedar con acceso a él, junto con los archivos de ejemplos que estamos utilizando para que ustedes puedan hacer su seguimiento, puedan rayarlo, puedan aplicarlo, todo lo que necesiten. Muy bien. Entonces, continuamos acá. Bueno, vamos a ver. ¿Sí? Perdón, uno actualiza es cada mes. Antes hablabas de que había IPC anual, pero uno tiene, digamos, los datos en la historia de mes a mes. Uno actualiza es cada mes. Entonces, ok, perfecto. Te voy a hacer esa aclaración. Observa aquí que, por ejemplo, en esta historia laboral aparece, por ejemplo, febrero del 97, marzo del 97, abril del 97. ¿Por qué aparece aquí mensual? Porque los salarios cada mes son diferentes. Si no fueran diferentes, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Aquí dice de 9 al 11 ganó con 302, pero independientemente de si se hace mensual o se hace anual, es el IPC que se va a colocar, revisemos acá, el IPC que se va a colocar siempre va a ser el anual. Entonces, observemos aquí, por ejemplo, dice de enero a abril, ¿sí? Observa que el IPC es del 13,9, porque ese es el IPC para aplicarse al 92. Y aquí de abril a mayo sigue siendo 13,9, de julio a diciembre sigue siendo 13,9. Entonces, independientemente de que los registros aparezcan mensualmente, el IPC que se le va a aplicar es el IPC del año, pues que sabemos que en este caso sería el IPC del año 91, que se aplicaría en el año 92. ¿Sí te quedó ahí claro, Jorge? ¿Aló? muy claro, César, gracias. Ok, perfecto, listo. Muy bien. Continuemos aquí. Muy bien. Dice acá. Vamos a ver cómo está conformada una historia laboral. Este es muy importante porque se pueden cometer muchos errores cuando se tiene una historia laboral, sea uno como cotizante o como liquidador. La historia laboral, lo primero que muestra es una sección que se llama resumen de semanas cotizadas por el empleador. Aquí lo que se hace es que se muestra, para que no sea un informe muy largo, se hace el resumen por rangos de fechas y con el mismo salario que se haya cotizado. Entonces aquí dice, por ejemplo, del 88 al 90, 47.370. Aquí en el 95, en febrero, dice, bueno, este caso, miremos uno por aquí, que de pronto haya variado. Bueno, aquí de pronto, aquí en este caso, ¿sí? Dice que del 1 de diciembre al 31/01 del 97 ganó 1.014.000, ¿sí? No se muestra muy en detalle mes a mes porque, como dice su nombre, es un resumen. Pero a veces en el resumen se puede estar mostrando mes a mes, ¿pero por qué? Porque los salarios cada mes fueron diferentes. Esta parte es el resumen. Después de este resumen viene uno muy importante que hay que tener en cuenta. Es que esta parte del resumen, toda la información que está entre el 67 y diciembre del 94, me perdonarán muchos, pero esa información ahí es basura. Es basura. Resulta que esta estructura de formato que tiene Colpensiones es una estructura que arrancó a partir del 1 de enero del año 95, en esta estructura como la estamos viendo. Pero del diciembre del 94 hacia atrás eran unas historias en unos formatos completamente diferentes. Cuando arrancan acá, ellos tienen que tratar de trasladar la información que tenían del 67 al 94 a esta estructura. Pero como ustedes pueden ver,
se trasladó posiblemente con pereza o de pronto no había mucha información y se trasladó mal. Entonces miremos, por ejemplo aquí dice que el 98 al 90 se ganaba 47.370, pero la columna se llama último salario. No quiere decir entonces que este rango sea así. Entonces, no es así entre el 67 y el 94, pero del 95 en adelante sí funciona. Así como le hemos venido hablando de que en este rango este es el salario como tal con el que se trabaja. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se van a hacer liquidaciones de pensiones, este rango no se debe tomar de esta columna de resumen de cotizadas por empleador. Bueno, hago la aclaración que por lo general siempre esta columna que se llama resumen es la que se utiliza para hacer las liquidaciones. Pero entonces no vayamos a tomar este rango, ¿sí?, de información del 67 al 94. Mira este error. Por ejemplo, del 92 al 94, 198.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver exactamente qué pasa con ellos. Este rango, entonces, no lo tomamos de ahí. Solamente lo tomamos del 95 en adelante. Entonces, anteriormente... César, ¿sí? César, te puedo hacer una pregunta, discúlpame, te interrumpo. Sí, ¿Quiere ¿me decir recuerdas el nombre? Claro, Sandra Correa. Ok, doctor, claro. Gracias. Mira, lo que pasa es que al momento de hacer una liquidación con el promedio de toda la vida laboral, en ese caso, si tú dices que no se incluyen esos periodos porque no son tan acertados, en ese caso, ¿qué se debe hacer? Claro, ya vamos para allá, ¿sí? Entonces, sucede, te iba a explicar lo siguiente. Mira, sucede que esos periodos, por lo general, muchos de los abogados lo que hacían era que solicitaban a Colpensiones que por favor le entregaran esa información. En algunas partes lo estuvieron entregando, otras las negaban, era una locura, pero en vista, supongo yo, en vista de que tuvieron muchas solicitudes de eso, entonces, después de esta sección que se llama resumen, ellos crearon este reporte que se llama detalle de pagos efectuados anteriores al 95, ¿sí? Entonces, aquí, anteriormente, antes de que se generara esto, sí era una locura tratar de hacer esa información. Muchos de los abogados lo que hacían era que cogían ese rango y más bien le colocaban el salario mínimo si era de pronto muy bajito, si supongamos decían, no, pues vamos a liquidar con los últimos 10 años. Entonces, para que al menos quedaran esas semanas en la liquidación, lo colocaban por salarios mínimos. Pero pues gracias a Dios se generó de que Colpensiones entonces generó este reporte que se llama detalle de pagos efectuados al 95. Entonces, observen este aquí que dice del 92 y nos vamos hasta el 94 y mire que allá tenía un solo valor. En cambio, mire que aquí ya ellos sí desglosaron esta información. Primero fue de 70, luego de 89, luego de 136, 165, 136. ¿Sí? Mire todas las variaciones que tuvo ese salario, hasta 198. Mire que en ese año hubo más de 7, 8 variaciones de esos salarios. Entonces, ahora sí nosotros podemos tomar esta información. Entonces, la conclusión es que no lo tomamos de arriba, pero la información sí la debemos tomar de aquí, de esta parte. Y ahí ya que se complementaría toda la historia laboral para toda la vida, pues. Hay que hacer unas aclaraciones acá. A ver si las puse aquí o las hablamos más tarde. Es que, bueno, aquí lo que estaba diciendo es que se debe tomar entonces en detalles de pagos efectuados anteriores al 95. Sí, continuamos allí. Bueno, aquí hay algo muy importante a tener en cuenta. Si ustedes observan la estructura de este reporte es muy diferente al anterior. Hasta acá es muy parecido al del resumen, pero aquí ya es diferencia, porque aquí ya me están reportando estos en días y arriba lo tenemos nosotros reportados en columnas, ¿sí? Y adicionalmente hay 4 columnas, en cambio aquí me dicen una de 39. Entonces, cuando se vayan a hacer las liquidaciones, teniendo en cuenta esto, lo que deben hacer es tomar, por ejemplo, esos 39 y dividirlos en 7 para llevarlo al programa o para llevarlo a cualquier parte, porque no todo se debe llevar a semanas, entonces debemos tomar todos estos días y convertirlos a semanas. Aquí lo que se ha descubierto es que a veces aparecen unos signos negativos. Los signos negativos significan lo siguiente. Uno es que son licencias, semanas en licencias, ¿sí? Entonces, ¿eso en qué afecta? Si nosotros venimos aquí
al resumen, significa que esas licencias son las que vendrían aquí en la columna número 7, ¿sí? Que si aquí dice 94,14, pero que le dieron una semana de licencia, entonces aquí ya sería 94,14 menos 1, ya el total sería de 93,14 semanas las que aplicaría. Eso es por un lado. Por el otro, aquí podría aparecer menos 59. Entonces, ese menos 59 aquí va a decir pagos adeudados por el empleador, ¿sí? Entonces, lo que significa es que para este efecto aparece la cuenta, digamos así, como una cuenta por cobrar para el empleado, pero como aparece negativo, dice, me la está debiendo, pero cuando ya nosotros vamos a venir al resumen, esa información no aparece. Claro, ¿por qué? Porque es que aquí dice semanas cotizadas, por lo tanto, esos negativos no pueden venir aquí a disminuir como si lo disminuyeron las licencias. Pero les doy un tip, es que ustedes saben que los fondos tenían la obligación, en cierto sentido, de que cuando las empresas les estaban adeudando las cuentas, ellos tenían la obligación de hacer toda la gestión jurídica para recaudar esos valores. Entonces, muchas personas lo que hacen es que si aquí dice menos 59, pues lo retiran. Pero hay otros que lo que están diciendo no, es no. Mientras, o sea, es culpa de Colpensiones que no se puso a hacer esa gestión de recaudar eso, pero yo como cotizante sí estuve en esa empresa en ese tiempo y por lo tanto a mí me deben esa plata. Entonces, muchos de los abogados lo que están haciendo es que esas semanas sí las están incluyendo como tal allá lo están incluyendo en la liquidación. Lógicamente, entonces las semanas van a aumentar, pero pues, lógicamente tiene su lógica porque a mí no, o sea, si el empleador no me canceló a mí esas semanas, yo no tengo la culpa. Colpensiones tuvo la obligación de ir a generar esos cobros respectivos. Entonces, ya saben esta parte. Entonces, solamente de aquí de este lado nosotros tomaríamos la información para hacer la liquidación. Aparece otro reporte y es resumen de tiempos públicos no cotizados a Colpensiones. Entonces, una persona pudo haber cotizado en una entidad del Estado, en Ecopetrol, en alguna otra entidad, y finalmente terminó aquí en Colpensiones, pero había que solicitarle, hacer toda una gestión para solicitarle a esa entidad que cuáles eran las semanas y mirar cómo hacían para que se tuvieran en cuenta en la liquidación. Ya en los últimos meses, pues estos periodos ya están apareciendo aquí en la historia laboral de Colpensiones. Entonces, eso es una gran ventaja. Entonces, inicialmente me van a aparecer aquí en resumen de tiempos públicos. Esta es una historia laboral que tiene esa información. Observen que aquí dice resumen de tiempos públicos no cotizados a Colpensiones. Y me aparece un resumen con las empresas que trabajo, Contraloría, la DIAN, Ministerio de Hacienda, los rangos de fechas y los salarios. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que esto también, este es un resumen y este resumen también está malo, ¿sí? Gracias a Dios ya les dio por mostrar entonces ese anexo y detallarlo. Ese anexo está después del detalle. Bueno, antes, digamos así, no nos saltemos, aprovechemos este que nos atravesó. Después de este resumen, de este detalle de pagos efectuados anteriores al 95, ahora sí viene el detalle de pagos efectuados a partir del 95. ¿Sí? Aquí está. Y después de este no hay necesidad de tomarlo porque este es el que nosotros estamos tomando del resumen y este en teoría está bueno, en teoría. Después de este detalle, sí tenemos entonces nosotros el detalle de esos tiempos públicos. Aquí. El detalle de esos periodos en el tiempo público que no fueron cotizados a Colpensiones. Entonces ya le aparecen, pero también, pues, yo digo que no sé por qué los desarrolladores o los programadores de Colpensiones no colocan todo como en el mismo formato, pero les da por colocar ya otro formato completamente diferente. Aquí ya el periodo dice 1985-04, el salario, aquí coloca cuántos días cotizaron y listo. Entonces aquí viene ya todo este periodo. Entonces, observen que prácticamente lo que es digamos así, la historia laboral
nosotros la podemos tener como una especie de colcha de retazos. Pero aquí no nos debemos enredar, lo único que tenemos que hacer es cómo se encuentra la información y simplemente la adecuamos en el mismo formato. Es lo más importante a tener en cuenta, llevarlo todo al mismo formato. Entonces así ya observamos cómo aparece entonces toda la información de Colpensiones en la historia laboral, qué es lo que tiene, y vamos a pegar, ahorita les dije que el detalle de pagos efectuados a partir del 95, en teoría están buenos, pero no, vamos a mirar algunos detallitos de esta historia laboral. Observemos aquí, en los pagos efectuados a partir del año 95, aparece cuál es el periodo, la fecha en que se hizo el pago, la referencia con que IBE se cotizó, con cuánto fue el valor que pagó y si le cobraron intereses de mora porque se atrasó. Y estas dos últimas columnas son muy importantes. Siempre deben dar igual. Por ejemplo, dice 30-30, 30-30, 30-30, pero cuando no dice 30 o cuando dice 30 y la segunda columna tiene un valor diferente, aquí, este está bueno. Dice 30-11. El empleador pagó 30 días, pero Colpensiones llegó y dijo, no le recibo sino 11. Muchas veces estos 11 que aparecen aquí es porque le están descontando intereses a varios periodos porque pagó atrasado. Entonces miren este otro, 30-0, 30-0, 30-0, 30-30. Entonces estos días no se los están sumando a la cotización de a la sumatoria de las semanas como tal. Entonces una persona puede tener en un momento determinado 1.280 semanas, no sabe, el abogado de pronto no tiene en cuenta eso, y entonces le dice, no, usted se va de indemnización sustitutiva, pero resulta que si nosotros nos ponemos a revisar esto, puede que alcancemos a recuperar 20 o 30 semanas y nuestro cliente se puede alcanzar a pensionar. Entonces, aquí es muy importante siempre, sea que seamos cotizantes o que seamos abogados y que vamos a hacer las revisiones, identificar qué diferencias se pueden estar presentando acá y tratar de establecer, ya con todo el criterio, con todo el análisis jurídico, de si efectivamente estos que aparecen ceros sí, pues, sí tienen alguna relación. Por lo general, muchas veces lo que sucede es que el empleador pagó tarde, como en esa época no existía pila, la pila hoy el que paga tarde, paga todos los servicios de la seguridad social, le cobra el interés de mora y paga, pero anteriormente se hacían eran las plantillas, se presentaban para cada una de las entidades independientes y muchas veces el empleador, pues como nunca le cobraron el interés de mora, entonces siguió pagando el valor del mes, no le pagó el interés de mora, pero Colpensiones, si no perdonó eso, se los descontaba a cada uno de los empleados y a lo último le decía, de esos 30 que pagó, no le quedan sino 11.000 pesos o definitivamente todo el interés se lo comió para este periodo, entonces empiezan a quedar todo esto diferente. Entonces, siempre que hayan 30 y luego un menor valor es porque por lo general lo que sucedió fue que el empleador pagó tarde. Pero si existen periodos, aquí no veo, lo que dice 2-2, 5-5, 10-10, 14-14, quiere decir que entonces lo que realmente trabajó en ese mes, esa persona cotizante, si trabajó los 10 o los 5 días o los 10 días o algo así. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa partecita acá. Muy bien, entonces, ya como habiendo hecho una presentación de la historia laboral, pues continuemos, que es importante estudiar esa historia laboral, no es llegar y simplemente lo que diga el resumen, no. El resumen nos dice una parte, pero en unos detalles podemos encontrar otra información que nos puede ayudar a complementar esa historia laboral y la liquidación.